Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar lo que son las funciones especiales. Estas funciones especiales son el impulso, el escalón, la rampa, como también la señal sinusoidal, entre otras. La característica de estas funciones es que a partir de señales más básicas se pueden construir estas señales. Además, pueden ser utilizadas para así compactar otras señales que son de mayor extensión. La primera señal que vamos a revisar ahora corresponde entonces al impulso unitario. Esta señal se compone de la siguiente manera, en donde vamos a designar con la letra delta esta función impulso, la cual está definida como: para todo instante distinto de 0 va a ser 0, y para el instante de tiempo t igual a 0 tiene un valor indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Si realizamos entonces la integral de esta función impulso, el área bajo la curva que va a ser obtenida a partir de esto va a ser un 1. Si graficamos esta señal, va a corresponder entonces a una señal de magnitud 1, la cual está definido en un solo instante de tiempo. Entonces ahí va a tener magnitud 1 y va a estar definida al instante de tiempo t igual a 0. Si revisamos esto con respecto a la propiedad o al desplazamiento del tiempo, tenemos lo siguiente. Al aplicar entonces, como había comentado, el desplazamiento temporal, si desplazamos por ejemplo en t sub 1 unidades de tiempo, esta misma señal va a quedar definida de la siguiente forma. Va a ser 0 para todo instante de tiempo distinto de t sub 1 y va a estar indefinida en el instante de tiempo t sub 1. Al realizar la integral, quedaría entonces establecida de la siguiente forma. Sería entonces el impulso desplazado en t sub 1, donde su magnitud en este caso no es modificada, pero la señal en este sentido va a quedar evaluada en ese instante de tiempo t sub 1. Si graficamos esto, sería entonces la misma señal impulso con magnitud 1, pero evaluada en ese instante de tiempo que definimos anteriormente. Entonces ahí de magnitud igual a 1 y va a estar definido en t sub 1. Por lo tanto, ahí dependiendo del desplazamiento puede estar indicado hacia la derecha o a la izquierda. Entonces ahí a la derecha o a la izquierda dependiendo como sea. Tenemos entonces que si ahora revisamos cómo es modificado, si ahora multiplicamos por una constante esta señal, la magnitud del impulso quedaría ponderado con respecto a la constante que es multiplicada. Por lo tanto, si graficamos ahora el impulso, sería justamente ubicado en la posición donde está evaluado y su magnitud sería con respecto a la constante. A partir de esto, podemos plantear la siguiente incógnita. ¿Será posible construir una señal x de t a partir de impulsos? Veamos entonces. Entonces aquí vamos a plantear la pregunta: construir una señal, por ejemplo, x de t a partir de impulsos. Entonces, si graficamos entonces la señal x de t, ahí entonces la vamos a graficar, una señal cualquiera. Bien, ahí está entonces. Tenemos entonces que si la función impulso es una señal definida en un instante de tiempo, entonces podemos decir que cada valor instantáneo de esta señal x de t
podría ser representada por la multiplicación por un impulso, tal cual como aquí, ahí lo estoy describiendo. Entonces, por ejemplo, un valor en un instante de tiempo t sub n sería equivalente a decir que x evaluado en t sub n multiplicado entonces por este impulso desplazado en ese instante de tiempo. O sea, de forma general, para poder construir x de t, podríamos entonces describirla de la siguiente forma. Sería x de t podría ser construido como la superposición del producto del valor instantáneo de la señal x de t multiplicado por el impulso evaluado en ese instante de tiempo. A partir de esto, se puede desprender la siguiente propiedad. Entonces aquí vamos a colocar propiedad del impulso, en donde si tenemos una señal f de t multiplicada por un impulso, esta señal f de t va a quedar entonces, si la señal impulso está centrada en 0, la señal entonces f de t va a quedar evaluada en 0, multiplicado entonces por el impulso como tal. Si extrapolamos esto directamente con respecto al desplazamiento temporal, tenemos la señal f de t con un impulso desplazado en a unidades de tiempo, quedaría como la función evaluada en ese instante de tiempo a multiplicado por el impulso desplazado en a unidades de tiempo. Continuando con estas funciones, ahora vamos a revisar la definición de lo que es la función escalón. Esta función se constituye a partir de una función por tramos. Por lo tanto, aquí vamos a graficar que básicamente va a ser una función constante de magnitud 1 definida a partir de un instante de tiempo. El escalón se describe con la letra griega mi, la cual sería entonces una función por partes, donde sería un 1 para todo t mayor o igual que 0 y 0 para todo t menor que 0. Con respecto al desplazamiento, se puede indicar lo siguiente. Como es una función por partes, al aplicar entonces el desplazamiento en t sub 1 unidades de tiempo, afecta directamente al intervalo donde está definida la señal. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que si desplazamos en t sub 1 unidades de tiempo, va a ser 1 para todo t mayor o igual que t sub 1 y va a ser 0 para todo t menor que t sub 1. O sea, para este caso quedaría definida de la siguiente forma. Sería una función constante a partir de t sub 1 unidades de tiempo. Con respecto a la magnitud, si multiplicamos entonces por una constante este escalón, la constante entonces quedaría ponderada a partir del instante de tiempo en el cual queda definida la señal escalón distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos aquí por a el escalón y lo graficamos, sería 0 para todo t menor que 0 y sería a para todo t mayor o igual que 0. Entonces vamos a colocar el a para poder definirlo. Por ejemplo, si tenemos una función por partes, que sería una exponencial, creciente, que sería definida entre 0 y 2, y 0 para otros valores de t, esta misma función por partes se puede escribir a partir de escalones. Sería entonces
que tenemos que considerar dos cosas: el límite inferior y el límite superior donde está definida esta señal. En este sentido, para el límite inferior podemos decir que x de t sería la exponencial creciente multiplicada por un escalón. Como la señal para tiempo menor que 0 es 0 y para todo t mayor o igual que 0 queda definida esta señal en este primer tramo, el escalón entonces estaría realizando las siguientes operaciones. Para t menor que 0, esta señal la estaría multiplicando por 0, y para t mayor o igual que 0 la estaría multiplicando por un 1. Para el siguiente tramo se podría realizar de la siguiente forma: se restaría la exponencial creciente multiplicada por el escalón, pero desplazado en 2, justamente donde queda definido el límite superior, de tal forma que para todo t mayor que 2 sería 0, y para todo t menor o igual que 2 estaría multiplicada por 1 la señal. A partir entonces de este segundo ejemplo, vamos a construir la señal que está graficada solamente con escalones, dado que son solamente señales constantes que están definidas en cada tramo. Entonces, para este primer tramo tendríamos que generar la señal, el escalón para este tramo de magnitud 1 de la siguiente forma: como parte en t menos 2 o en t igual a menos 2, tendríamos que definir de la siguiente forma: sería la función escalón evaluada en t más 2, o sea, desplazamiento hacia la izquierda. Vemos que el segundo tramo se le suma 0,5 al primer escalón. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es que para este tramo que está comprendido entre menos 1 y 1,5, lo vamos a construir de la siguiente forma. Sería entonces sumarle a este escalón 0,5 unidades multiplicadas por un escalón evaluado ahora en t más 1, desplazamiento a la izquierda con respecto al 0. En el siguiente tramo, a partir de 1,5, vemos que para llegar a menos 0,5 se le han restado 2 unidades al escalón. Entonces colocamos que se le han restado menos 2 para llegar a esta magnitud. Por lo tanto, se le restará un escalón de menos 2 evaluado en t menos 1,5, desplazamiento a la derecha respecto al 0. Entonces colocamos t menos 1,5. Entonces ahí lo que estaríamos construyendo sería este penúltimo tramo. Por lo tanto, el tramo final, que sería para todo t a partir del 3, sería anular ese tramo. Por lo tanto, sería sumar un 0,5 a partir de 3, o sea, un escalón de 0,5 evaluado en t menos 3, desplazamiento hacia la derecha respecto al 0. La siguiente función que vamos a revisar sería la rampa, que la vamos a denominar como r de t, la cual es una función por tramos compuesta por una recta para todo t mayor o igual que 0 y 0 para todo t menor que 0. Si graficamos esto, sería directamente una recta de pendiente 1, la cual comienza para todo t mayor o igual que 0 en adelante. Esta función también puede ser construida a partir de un escalón, que sería entonces multiplicar por 1 donde está definida y por 0 donde no está definida. Por lo tanto, esta función rampa la podemos describir como una recta multiplicada por un escalón.
Si revisamos qué pasa con el desplazamiento, esta función rampa estaría definida de la siguiente forma. Entonces aquí vamos a colocar la función rampa desplazado en t sub 1 unidades de tiempo, en donde este desplazamiento se evalúa donde está expresado la variable t, y además se modifica el intervalo de tiempo donde está definida la señal. Por lo tanto, en este caso quedaría definida la señal para todo t mayor o igual que t1 y 0 para todo t menor que t1. Entonces, si lo graficamos esto, estaríamos teniendo que la rampa partiría a partir de t sub 1 unidad de tiempo. Con respecto a la magnitud, si conformamos una función en la cual, por ejemplo, sería x de t igual a una constante multiplicada por una rampa, entonces sería que donde está definida la recta estaría multiplicada por esta constante, y sería 0 para el otro tramo donde no está definida. ¿Qué implica entonces esta constante? Esta constante implica que va a afectar directamente a la pendiente de esta rampa. Entonces ahí vamos a colocar que esta constante directamente va a afectar a la pendiente de esta rampa. A continuación, vamos a revisar este ejemplo en donde vamos a construir esta señal a partir de una superposición de funciones rampa. Entonces, este primer tramo lo tendríamos que construir de la siguiente forma. Sería entonces x de t, este primer tramo, una rampa evaluada en t más 1, desplazamiento hacia la izquierda respecto al 0. Entonces ahí tenemos la rampa definida. Tenemos lo siguiente. Este tramo que queda después de 0 debe ser completamente anulado o cancelado para poder continuar con la definición de la señal. Por lo tanto, ahí voy a colocar que esta parte debe ser anulada, que sería para todo t mayor que 0. Entonces, si hacemos lo siguiente, si ahora a la función que estábamos construyendo anteriormente le restamos una rampa con la misma magnitud pero signo contrario, lo que quedaría sería el valor constante a partir de ese valor donde se inició la resta. Entonces estaría completamente errado lo que tendríamos que hacer ahí. Para solucionar esto, en ese mismo instante de tiempo, t igual a 0, entonces colocamos r de t más 1, por lo que se debe restar una rampa con el doble de la magnitud que tenía anteriormente, por lo que la función conformada quedaría con la recta dependiente contraria, que sería con la parte que queremos construir. Finalmente, tenemos que anular este tramo que está a partir de t igual a 1. Entonces ahí vamos a colocar que debemos cancelar este tramo que queda. En este sentido, realizamos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, pero ahora debe quedar una constante. Por lo tanto, sumamos una rampa de magnitud 1 evaluado en t menos 1. Por lo tanto, la función final quedaría el triángulo que estaba dispuesto al principio. Finalmente, la última función que vamos a revisar corresponde a la sinusoidal. Esta función se caracteriza por tener características ondulatorias y periodicidad, en donde esta ondulación está definida en un intervalo de tiempo llamado periodo, que lo vamos a definir con T mayúscula. Y además, cada máximo y mínimo está definido con una amplitud. Por lo tanto, esta función puede ser construida con una amplitud
multiplicada por una función que describe esta característica. Por ejemplo, en este caso sería la función seno, la cual está evaluada en omega por t más phi. En este sentido, la frecuencia angular dentro de la función sinusoidal estaría escrita por omega, que sería 2 por pi por f, en donde su unidad sería radianes por segundo. La frecuencia como tal sería el inverso del periodo, que sería descrito por ciclos por segundo o la unidad de Hertz. Esto último, la frecuencia, describe la cantidad de ondulaciones o periodos completos que va a tener justamente esta señal por cada segundo. En este sentido, el último elemento que vamos a destacar sería la fase o el desfase, que describe el desplazamiento tanto a la izquierda como hacia la derecha. Para señales sinusoidales, esto también es llamado adelanto de fase y retraso de fase. Entonces aquí voy a escribir que el phi sería la fase que podría estar en unidades de grados o en unidades de radianes. Entonces ahí voy a colocar grados, que estoy escribiendo esa unidad. Para operar esta señal se puede utilizar la fórmula de Euler, la cual está conformada por un radio y una exponencial compleja. Esta forma de Euler también se puede asimilar a la forma que es llamada la forma polar, la cual está conformada como un radio o magnitud y un ángulo y un desfase, en donde este último correspondería a parte del argumento de esta exponencial. Esta exponencial puede ser descompuesta como la suma algebraica entre el radio por el coseno de este ángulo más menos j por el radio del seno del ángulo, donde esta primera parte corresponde entonces a la que ahí voy a destacar. Esta parte entonces corresponde a la parte real. Y la siguiente parte, que está asociada al seno, corresponde entonces a la parte imaginaria. En este sentido, tenemos que, utilizando la fórmula de Euler, podemos transformar o desarmar, por ejemplo, el coseno de A, donde sería e a la JA más e a la menos JA dividido 2. Y el seno, por ejemplo, de A puede ser desarmado como, o descompuesto como, e a la JA menos e a la menos JA dividido por 2J. A partir de este ejemplo, tenemos, por ejemplo, 3 coseno de 3t, donde su magnitud o su amplitud sería 3 y la frecuencia angular que tiene esta señal coseno sería 3 radianes por segundo. Su desfase o fase que pueda tener para este caso sería 0. Entonces ahí vamos a colocar que el desfase que tiene esta señal sería totalmente nulo. Si descomponemos entonces esta misma señal coseno en la forma de Euler, sería entonces expresada de la siguiente forma. Sería, aquí vamos a colocar 3 coseno de 3t, va a ser igual a 3 factor de e a la j por 3t más e a la menos j por 3t dividido 2. En el siguiente ejemplo sería 10 coseno de 10t más 40. Aquí la amplitud de esta señal sería 10. La frecuencia angular sería 10 radianes por segundo. O sea, notamos 10 radianes por segundo. Y el desfase que tiene esta señal
sería entonces para este caso 40. Pero como no tiene el símbolo de grados, se expresaría como radianes. Entonces colocamos la fase o el desfase que tiene esta señal. Y como está positivo, sería que está en adelanto desfase. Bien, si describimos entonces finalmente esta señal como la forma de Euler, sería... Aquí entonces voy a reescribir nuevamente la señal. Y sería 10 factor de e a la j. Entonces aquí anotamos e a la j, factor de 10t más 40 más e a la menos j, factor de 10t más 40. Todo esto dividido por 2.